khi mi gan re sho tsu hi zek ma ha na ho ke gi en hi jawa khachang gun sho re achime bon ro imu ngome mi mo na pung khu ke wa ni ka hi jawa wa ni nya hi wa ni pechi nye wa ni ka hi yu zi be pi na ho ke na bu yo ar ka te na bu yo sho pu te na ka o shorte de sho ka yo de yo a ehe Mirti outki boku wa ehija ka ichangun shoro gome. No ya yo be piuriza hino ba a dite be kerambe na ho o que ya pera ka a boku. Conocer a México demanda conocer a sus pueblos originarios, entender su cosmovisión, costumbres, así como formas de organización y participación. Es compromiso de todas las instituciones del Estado, al ser una nación pluricultural, la promoción, respeto, difusión y garantía de sus derechos humanos, y del Instituto Electoral del Estado de México en particular, sus derechos político-electorales. Buen día a todas las personas que nos acompañan. A nombre de la consejera presidenta, la doctora Amalia Pulido Gómez, de las consejeras electorales y el consejero electoral, les damos la más cordial bienvenida a este círculo de diálogo con mujeres indígenas. Agradecemos la presencia de las personalidades que nos acompañan esta tarde en el evento. Inicio con la doctora Paula Melgarejo Salgado, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México. La doctora Patricia Tobar Pescador, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México. El magistrado Mario Eduardo Navarro Cabral, presidente de la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México. Y en representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, al maestro Eliud Israel Ángeles Garay. Para iniciar con las actividades, cedo el uso de la voz al maestro Antolín Celote Preciado, rector de esta Casa de Estudios. Pues bueno, yo soy muy afortunado de estar entre mujeres, soy el rasgo distintivo ahí. Estamos en épocas de mujeres. Qué bueno, bienvenidos a la Universidad Intercultural. Esta es la primera universidad intercultural de 23 universidades interculturales que tenemos en nuestro país. En estas universidades interculturales se enseñan 50 lenguas indígenas. Y en el actual contexto, el pensamiento mesoamericano, que tiene una tradición histórica de 30,000 años, estaba dormido, pero está emergiendo. Valoro mucho que estén aquí en este evento que se llama Círculo de Diálogos con las Mujeres Indígenas para la visibilización política. Creo que la política es una creación fundamental para construir una sociedad en paz. Bueno, saludo con mucho respeto a todas las mujeres que están aquí, a las mujeres indígenas y a los hombres indígenas, pero de manera fundamental saludo a la doctora Paula Melgarejo Salgado, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México, a la doctora Patricia, que ya la saludé, me da mucho gusto verla aquí, mi estimada doctora, a Mario Eduardo Navarro Cabral, qué bueno que esté por aquí, mi estimado doctor, y pues a todas las ponentes, Mazahuas y Otomís, que creo que es importante. Cuando digo que en este país
quisieron desaparecer el pensamiento mesoamericano, lo quisieron ocultar, pero es una realidad lo que está sucediendo. Estamos viviendo en un contexto político bien interesante, social y educativo. México es una de las áreas culturales fundamentales, ¿no? Que aquí se desarrolló una forma de justicia, de derechos de la mujer, de derecho a la tierra. Aquí emergió un pensamiento muy complejo. Nosotros los indígenas en México, Mazahuas y todos los indígenas, decimos que estamos hechos de tierra, estamos hechos de agua, estamos hechos de aire, estamos hechos de fuego. Y ahora que en la agenda nacional, la agenda académica, la agenda política, verá, se está tratando la crisis climática, que se traducen en otras crisis, la crisis del agua, la crisis de la tierra. En este sistema capitalista tan inhumano, la tierra, los indígenas decimos que estamos hechos de tierra, porque la tierra tiene un valor relacionado con la vida, es donde sembramos nuestro maíz, es donde crecen los quelites, tenemos más de 500 variedades de quelites, es donde sembramos los frijoles, las habas, etcétera, etcétera. Y en el sistema capitalista la tierra es mercancía. Cualquier sujeto que tiene capital va al mercado y compra tierras, ¿no? Y nosotros los indígenas decimos, ¿cómo es posible? Verá que la mercancía se convierte en una tierra, ¿no? Perdón, ¿cómo es posible que la tierra se convierta en una mercancía? Eso es inconcebible. Bueno, y el tema del agua. Vean el río Lerma, ¿verdad? Está llorando todos los días, ¿no? En épocas de seca llora porque no lleva agua. Y en épocas de lluvia, ¿no? La cantidad de desechos tóxicos que se vierten ahí, ¿no? Nuestras presas, nuestros mantos freáticos. La crisis del agua se ha convertido en otras crisis. Cuando la población no tiene agua, pues cierra carreteras demandando servicio de agua de calidad. Y estamos aquí frente a una realidad, el acceso a la política de nuestras mujeres, porque más del 50% de la población en México son mujeres. Esperemos que una de las iniciativas de la presidenta electa, doña Claudia Sheinbaum, sea empujar en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para que las poblaciones indígenas sean sujetos de derecho público, y que no sean sujetos de políticas públicas. Degradan a las poblaciones indígenas con estas políticas. No, si nosotros somos dueños de estas tierras, somos dueños de estas aguas, y justamente esta universidad se plantea esa utopía, para que las lenguas indígenas caminen aquí, para que todas las instituciones públicas también se enseñen aquí, se reflexionen aquí. Le he pedido al abogado general aquí que se abra la licenciatura sobre derechos indígenas, hace falta, y muchas otras cosas. Pero bueno, bienvenidos. Najo viñeji aniva canetrangushuru. Hakurishishkome chichaña. Nye ye nañuña. Les he hablado en mi lengua mazahua, mi lengua materna. Les he dicho que aquí todos los días caminan 7 lenguas, 5 lenguas indígenas, mazahua, otomí, matlacinca, tlahuica y náhuatl, y 2 lenguas de origen europea. Hasta eso somos incluyentes. Abrazamos lo que trajeron los europeos aquí, la lengua de Cervantes, la lengua de Shakespeare, el cristianismo y todos sus valores los abrazamos, forma parte
de nuestra cultura y de nuestros valores, pero también es importante conocer nuestra historia, la historia de Mesoamérica. Por eso es tan fundamental la lengua, porque a través de la lengua transmitimos todos los valores, todo el pensamiento, toda la cultura, toda la filosofía de nuestros pueblos. Es clave la lengua. Estamos hechos de lenguaje. Muchas gracias por escucharme y bienvenido a este evento tan importante de diálogo para construirnos una sociedad mucho mejor. Gracias. Agradecemos las palabras del maestro Antolín Celote Preciado. Para dar inicio con el círculo de diálogo es importante recordarles que este es un espacio al que queremos llamar seguro para reflexionar, para dirigirnos, para escucharnos y para, de manera muy puntual, poder intercambiar nuestras reflexiones y opiniones, no solamente sobre la participación política de las mujeres indígenas en procesos electorales, sino sobre el impulso a nuevos modelos de liderazgo, los retos para garantizar la representación sustantiva y que esto sea justo a partir del trabajo que estas 5 mujeres ya realizan desde diferentes trincheras. Para formalmente dar inicio, me voy a permitir ir presentando una a una a las mujeres que nos acompañan esta tarde y que sean ellas mismas quienes en un lapso de 1 minuto nos puedan resumir brevemente, además de la semblanza curricular que yo leeré de ellas, qué hacen, por qué es importante que hoy entrelacemos sus experiencias y sus vivencias en este círculo de diálogo. Iniciaría con Thalía Vanessa Salazar Lara. Thalía es licenciada en Comunicación Intercultural por esta Casa de Estudios y maestra en Docencia y Gestión de Instituciones Educativas por el Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México. Es integrante del comité organizador del Congreso de Género e Interculturalidad 2021 y 2022 en coordinación con el Departamento de Equidad de Género de la Coordinación Institucional de Equidad de Género de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es autora y coordinadora de la publicación del libro para niños, Relatos de las Comunidades Mazahuas, financiado por PACMIC y por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de México. Autora y coordinadora del audiolibro El Fogoncito de las Historias Mazahuas, financiado por FONCA. Actualmente es docente de tiempo completo de la licenciatura en Comunicación Intercultural en la Universidad Intercultural del Estado de México desde agosto de 2011. Con experiencia en vinculación con la comunidad, educación intercultural y prevención de la violencia de género en comunidades de la zona norte del Estado de México. Demos la bienvenida a la maestra Thalía Salazar. Gracias. Bueno, mi nombre es Vanessa Salazar, me gusta que me llamen Vanessa. Soy por parte de mi madre Mazahua, por parte de mi padre Purépecha. He vivido en esta zona desde que nací. Trabajo en esta universidad desde hace 13 años, pero fui estudiante de la licenciatura en Comunicación de la segunda generación de esta universidad. Entonces prácticamente llevo toda mi preparación profesional como intercultural. Agradezco bastante que se den estos espacios. Yo me dedico a trabajar en comunidad, es lo que más he hecho durante toda mi vida, desde que fui estudiante. Trabajo con personas, con adultos mayores, recuperando parte de sus tradiciones, de sus conocimientos, de sus leyendas. Trabajo con niños, también tengo un trabajo amplio con niños, llevándoles justamente estas tradiciones y estas leyendas, algunas costumbres también.
cuestionando otras. Y bueno, también trabajo con talleres de violencia, o bueno, de prevención de violencia contra las mujeres en zonas indígenas. Entonces, es lo que hago, doy clases también, soy profesora, sobre todo de asignaturas que tienen que ver con perspectiva de género y con interculturalidad. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. A continuación, voy a presentar a Rocío Silverio Romero. Es licenciada en Contaduría por la Universidad Autónoma del Estado de México y contadora privada por el Centro de Estudios Superiores Mexiquenses. Ha participado en diversos cursos y talleres sobre derechos humanos y pueblos indígenas, tales como participación y representación política indígena, estrategias y propuestas indígenas, experiencias y retos internacionales y locales sobre la defensa de los derechos, conversatorio con los pueblos originarios del Estado de México, foros sobre derechos indígenas, así como el diplomado Humanismo y Líderes Indígenas impartido por la Fundación Konrad Ander Stinkford. En 2022 recibió la nominación Mujer por la Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas por el Consejo Supremo por la Unificación de los Pueblos Indígenas del Estado de México. Fue candidata a síndica por acción afirmativa para el proceso electoral 2024 y fue representante indígena ante el ayuntamiento durante los periodos 2016, 2019 y 2022. Demos la bienvenida a Rocío. Kamadi Gotohu Kamadi, Universidad Intercultural del Estado de México, Kamadi, Instituto del Estado de México, Kamadi Gotohu, Matuhu otro Rocío Silverio Romero, Dibujo Mundo. Buenos días a todos, pues agradezco mucho la invitación del Instituto Electoral del Estado de México a este diálogo. También agradezco mucho el cobijo de la Universidad Intercultural del Estado de México. La verdad es que he visitado pocas veces la universidad, tuve la intención de solicitar que se ampliara una sede en nuestro municipio, que tardó mucho tiempo, pero ya afortunadamente contamos también ya con una sede alterna en Temuaya, de esta bonita universidad. Creo que es su primer generación, ¿no? La primera etapa en este ciclo, y la verdad estamos muy contentos. Pues como lo comentaban, yo soy originaria del municipio de Temuaya. En el tema indígena me empecé a involucrar desde el 2015. Mi papá, que en paz descanse, y mi mamá, que todavía vive, ellos, desde que yo iba creciendo, querían que me alejara de los temas indígenas porque ellos fueron víctimas de discriminación. Ellos se dedicaban al comercio y salían a la Ciudad de México a empezar a vender sus productos. Los humillaban, los corrían, y fue un tema donde mi papá, recuerdo que luego me decía, ponte a estudiar, porque si sales, la gente no te quiere allá afuera, la gente te humilla, te patea, te tiran tus productos. Y fue un tema donde él se esforzó mucho, que incluso le decía yo apenas a mi mamá, creo que le quedé de ver a mi papá, porque a veces hasta se quedaba sin zapatos, ¿no? Para que uno pudiera tener una carrera profesional, pero yo sé que donde se encuentre, pues está orgulloso de mí, porque al final del día, en el 2015 me involucro mucho en los derechos de las comunidades indígenas, por un decreto que salió en la legislatura local a través de la representación indígena ante los ayuntamientos. De hecho, fue una casualidad que yo estuviera ahí. Yo me he dedicado mucho a trabajar en el sistema financiero y casualmente se realizó una asamblea en el municipio. Por curiosa fui y me paré, y pues la gente dijo, vas. Y bueno, ahí inició. La verdad es que empecé a conocer. Yo pensé que el tema indígena nada más era ponerte el chincuete y el saquito y ya eres indígena y está bonito, qué padre todo, ¿no? Pero la verdad es que empiezas a involucrarte. Yo me involucré muchísimo y se los voy a platicar más al rato, porque no nada más se queda ahí, no nada más se queda en la vestimenta, son formas de organización, política, social, convivencia. Y la verdad es que agradezco mucho esta invitación porque les voy a compartir mucho de la experiencia. También fui víctima de discriminación en mi representación, pero eso no me ha tirado al piso, al contrario, aquí estamos de frente y vamos a seguir en pie de lucha. Muchas gracias. Ahora
Ahora presento a Alma Regina Cruz Hernández, mujer mazahua perteneciente al municipio de San Felipe del Progreso. Ella es licenciada en la licenciatura en Lengua y Cultura por esta casa de estudios. En el año 2021 participó como promotora comunitaria de derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Delegación Atlacomulco. En el año 2023 asume la responsabilidad como jefa de departamento del Programa de Apoyo a la Educación Indígena PAEI en la Oficina de Representación del INPI en el Estado de México. Demos una bienvenida a Regina. Bueno, buenos días a todos. Gracias al Instituto Electoral del Estado de México por esta invitación, a la Universidad Intercultural que nos abre las puertas para estar el día de hoy aquí. Como menciona la compañera Irma, mi nombre es Alma Regina, soy originaria de aquí del municipio. Cuando era estudiante aquí en la universidad, acudía a diferentes foros que realizaba el Instituto Electoral en fortalecimiento al liderazgo de mujeres indígenas. Posteriormente, pues me incorporo al INPI como promotora de derechos de las mujeres y pues he estado también trabajando con diferentes compañeras en diferentes municipios en pro de las mujeres indígenas. Gracias. Ahora es turno de presentar a Nora Ibarra Araujo. Es licenciada en Medicina por la UNAM, realizó la maestría en Educación y Docencia en la UTEL, es especialista en Género, Violencia y Políticas Públicas por la UAM. Fue profesora adjunta del curso Promoción de la Salud en el ciclo de vida en la UNAM, coordinadora y facilitadora en formación de promotoras de salud en áreas rurales por parte del colectivo de salud independiente Las Sanadoras. Es integrante del cuerpo académico Procesos Socioambientales e Interculturalidad. Pertenece a la Red de Investigación y Colaboración en Estudios Interculturales, a la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y a la Red de Mujeres Indígenas para prevenir la violencia de género en el Estado de México. Tiene publicaciones en temas de género y violencia, antropología médica, promotoras de salud, roles de género y cosmovisión del temazcal. Actualmente es docente de tiempo completo en esta universidad. Buenos días, no toca Atzintli, Kiwalewa, México, ¿no? Mi nombre es Atzintli, que significa gotita de agua, gotita quebrada, agüita sagrada. Y yo vengo de un lugar donde se está generando una nueva conciencia a nivel mundial. Este lugar está lleno de paisajes, de belleza, de corazones que saben colaborar y compartir. Este lugar se llama México, ¿no? Entonces, este es mi lugar de nacimiento. Mis padres son de ascendencia oaxaqueña, uno es de la zona donde está María Sabina y mi madre es de La Cañada, ¿no? Entonces, yo ya nací en Ciudad de México. Y me acerqué más primero por las cuestiones de los pueblos originarios y después género. El servicio social lo hice en la zona maya de Campeche, donde vi la pobreza extrema. Y también una reflexión que hizo una vez una niña que dijo, tu escuela no sirve, doctora, ¿no? Tu escuela no sirve. Dice, ¿cómo es posible que te manden aquí y no sabes maya? ¿No? Entonces esa escuela no sirve. Entonces a mí me hizo reflexión, ¿no? Esta cuestión de esta niña, era una niña como de 12 años. Y ya estando ya en la universidad, hice la maestría también en epidemiología y nos fue acercando a los temas de género. También hicimos trabajo comunitario y también nos fue acercando más a la comunidad. Hicimos trabajo comunitario, hacíamos grupos interdisciplinarios con contadores, con economistas, con psicoterapeutas, con nutriólogas, ¿no? Yo médica, a compañeros agrónomos para el trabajo comunitario y entonces nos fue dando una visión diferente de lo que es la salud, ¿no? También con la misma comunidad y ahí conocí el temazcal. Entonces también soy guardiana de un temazcalito. Tenemos 13 años, este año se alza su primera banderita, están invitados, invitados todos. Y en esta cuestión fue también la curación a través de la palabra, ¿no? Ya estando aquí trabajando con los jóvenes, con las jóvenes, hombres y mujeres, es interesante ver
cómo sus corazoncitos están lastimados, ¿no? Y la capacidad de resiliencia. Yo estoy sorprendida de esa capacidad de resiliencia, de que a pesar de que su alma y su corazón fue lastimado dentro de la casa por violencia familiar, por violencia de género, por abuso sexual, por maltrato infantil, por violaciones, incluso sacan 10, ¿no? Y dices, ¿cómo le hacen? ¿No? Porque a lo mejor yo, viviendo esas experiencias, a lo mejor yo me hubiera caído, ¿no? Y todavía tienen esas ganas de vivir, ¿no? Entonces, a través del Temazcal conocemos sus testimonios, a veces se acercan a nosotros y a nosotras, ¿no? Y es interesante cómo ir curando sus corazones. Entonces también estamos aquí, dice una frase, ¿no? Dice una frase que somos docentes, pero también somos contenedores de emociones. Y que a veces se nos prepara más como docentes que aprender a contener las emociones de las y los jóvenes, ¿no? Entonces, de alguna manera, también vamos creciendo con ellos. Son sabios, ¿no? Es muy interesante porque ya que cuando empieza el diálogo, sale toda la sabiduría de sus corazones. Pues bienvenidos, muchas gracias por estar aquí compartiendo nuestros rostros y corazones. Finalmente, presento a Marilyn Ramón Medellín, mujer mazahua, activista e investigadora social. Es licenciada en Derecho por la UNAM, ha cursado los diplomados Pluralismo Jurídico e Integralidad, Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales por la Universidad Benemérita de Oaxaca, así como numerosos cursos y seminarios sobre derechos humanos, género y pueblos indígenas. Es presidenta y fundadora de la organización civil Tejiendo Equidad. Es cofundadora de la Red de Mujeres Indígenas del Estado de México y de la Red de Mujeres Sanfelipenses por una Vida Libre de Violencia. Ha escrito diversos artículos y es coautora del libro Democracia Pendiente y en Camino, una mirada propia a la participación y violencia política hacia las mujeres indígenas. Ha sido directora del Instituto de Protección para los Derechos de las Mujeres en el municipio de San Felipe del Progreso y actualmente se desempeña como jefa de Departamento de Atención a Mujeres y Pueblos Originarios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Demos una bienvenida a Marilyn. Muchas gracias, Pocunapunku. Buenos días a todas, a todos. Un gusto estar aquí. Gracias por el espacio, a la Universidad Intercultural, gracias a las autoridades que se hacen presentes, que es necesario que estén en este diálogo, que escuchen, que sigamos construyendo pues este gran país que merecemos y que tenemos. Bueno, pues yo soy mamá de 3 pequeños, de 2 niños y de una niña. Soy mujer ñatro, mujer mazahua. Toda mi vida he vivido en este municipio, donde fui entretejiendo procesos comunitarios porque pues justo tuve la oportunidad de estudiar fuera, de salir, tuve la necesidad de salir fuera porque justo pues quería ver también otros horizontes, pero también vi necesario regresar aquí a mi comunidad, a mi municipio, porque pues al igual que creo que muchas que estamos en estos espacios, pues me dolía pues ver muchas cuestiones que en lo cotidiano pues nos lastiman como mujeres, como niñas, como pueblos indígenas. Y en ese sentido pues empecé con consejería y asesoría jurídica principalmente a mujeres víctimas de violencia de género, y ahí me di cuenta de lo necesario que es pues que justo pues las mujeres tengamos acceso a espacios para poder seguirnos fortaleciendo, para poder seguir decidiendo sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, ¿no? Para mí fue tan complejo poder escuchar muchas historias de vida de mujeres que justo a mí me parecían mujeres demasiado fuertes, demasiado valientes, porque el hecho de salir de tu comunidad a un municipio, una cabecera, para pedir apoyo, para pedir asesoría, pues ya habla de que estás en una situación insostenible y donde necesitas una fuerza muy grande para poder hacerlo, ¿no? Entonces, pues yo comencé en ese caminar y después me fui encontrando
con otras personas que afortunadamente pensaban cuestiones similares a las que yo creía. Empezamos a trabajar a través de colectivos de jóvenes, ¿no? De personas que compartíamos algunas preocupaciones, y posteriormente a organizarnos como una asociación civil, donde soy presidenta y fundadora, que pertenece también a su vez a la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, mujeres de todo el país que, pues como ustedes saben, a través de la lucha histórica de nuestros pueblos indígenas, que nace en 1997, luego del también levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues justo también nuestra organización es acuerpada por CONAMI, y donde tenemos pues esa disposición, esa voluntad, ese activismo de trabajar a favor de este proyecto político que es México, esta gran nación, y lo hacemos pues a través del activismo. El activismo es lo que a mí me ha abierto algunas oportunidades, en este caso laborales. Hoy laboro en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y pues lo que hago básicamente es promover los derechos indígenas en las comunidades, los derechos en general, y pues amo esta parte también de trabajar con mujeres indígenas. He podido trabajar también para el fortalecimiento de liderazgos de mujeres aquí en el Estado de México, donde pues he notado, he visto que es necesario acuerparnos, acompañarnos, fortalecernos a través de redes para seguir avanzando. Gracias. Muchas gracias, Marilyn. Como podemos escuchar, todas las mujeres que están acompañándome de este lado del auditorio tienen experiencias, historias y vivencias que les han fortalecido y las han encaminado a participar desde diferentes trincheras, ya sea en la vida comunitaria, como representantes de comités vecinales, etcétera, desde la academia, desde la sociedad civil, desde instituciones de gobierno, y en el caso de Rocío, también contendiendo por espacios de participación política, ¿no? Si me permiten, en esta primera ronda yo quisiera proponerles que abriéramos con la frase que ya todos conocemos: lo personal es político. Nuestras vivencias propias nos hacen enfrentarnos y afrontar otros escenarios que quizá en algún momento no hubiéramos pensado que llegaríamos. Escuchamos a Marilyn diciendo que fue la necesidad la que la hizo salir de su comunidad para estudiar, para formarse, para capacitarse, y ahora desde su espacio laboral para fortalecer los liderazgos de otras mujeres. La maestra Vanessa y la maestra Nora desde la academia impulsan nuevos liderazgos de mujeres. Regina, una mujer joven que se integra a las instituciones del gobierno federal, con su actuar cotidiano también avanza en la construcción de nuevos modelos de liderazgo. Y Rocío ya nos contaba que tiene picando piedra desde hace casi 10 años para alzar su voz y que se le sea reconocida. Entonces, en este contexto, yo quisiera proponerles el repensar esto de lo personal es político y que me ayudaran comentando cuáles creen que son los retos de las mujeres jóvenes, de las mujeres indígenas jóvenes, sobre todo en la formación y promoción de nuevos liderazgos. Me gustaría iniciar esta ronda con la maestra Vanessa Salazar Lara. Quisiera antes contextualizar un poco sobre la situación en la que la doctora Nora y yo nos movemos aquí en esta universidad, contarles que tenemos mujeres estudiantes indígenas, que no, hay algunas que no se consideran indígenas, pero coincidimos en muchas cosas, sobre todo en los procesos de violencia a los que nos enfrentamos diariamente. Me ha tocado, la verdad, escuchar historias muy lamentables de mujeres indígenas que han luchado contra sus familias con tal de estudiar aquí, que se han tenido que salir de sus casas, ¿no?, luchando contra los estereotipos, ¿no?, contra los roles de género que se nos han asignado desde siempre, con tal de estar aquí. Entonces han tenido que dejar a sus familias, y dentro de la lógica comunitaria eso está mal, ¿no?, porque las mujeres tenemos que ser madres, las mujeres tenemos que casarnos, las mujeres tenemos que mantener unido el hogar. Y entonces cuando las mujeres salen de sus comunidades para venir a aprender, para dialogar, para debatir,
la dinámica familiar comunitaria se rompe o pareciera que se rompe, ¿no? Que sabemos que no es así, pero muchos lo consideramos de esta manera. Me parece que hay bastantes retos en función de eso, ¿no? Nuestras estudiantes creo que están haciendo una búsqueda del reconocimiento de sus derechos políticos como mujeres o de nuestros derechos políticos como mujeres, aún sin dar cuenta. En tanto la valoración de nuestro ser indígena para que en función de ello se respete nuestra visión, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Yo creo que uno de los retos más importantes que tenemos ahora es conocer también nuestros derechos y obligaciones, ¿no? En tanto que eso nos permitirá desarrollar modelos de liderazgo basados en el bien común, ¿no? Basados en el bien de nuestras comunidades y también basados en el bien del entorno en el que nos movemos, ¿no? Desde la legalidad. Eso es sumamente complicado porque en las comunidades de repente no hay espacios como este. Yo por eso lo agradezco bastante, porque desde que yo fui estudiante y fui profesora no había tenido la oportunidad de platicarlo, ¿no? Y creo que al ser voz de mis compañeros estudiantes, es una responsabilidad todavía mayor, porque muchas de nosotras venimos de entornos en los que nos dijeron no pueden ser indígenas, pues, porque si eres indígena te va a ir mal en la Parece que ya. Sí, entonces les decía, ¿no? Desde la propia familia, el negar que eres indígena, pertenecer a una familia indígena es muy común, y entonces llegas a una universidad donde te dicen, sí, es importante ser indígena, ¿no? Hablar tu lengua, vestir como tu familia. Entonces ese es un choque del que poco se habla entre nosotros, ¿no? La política pública debe ser muy cuidadosa con respecto a lo que te dicen que debe ser o lo que no debe ser, ¿no? Por eso comento que estos espacios son importantes. Creo, también ya para ceder el tiempo a mis compañeras, que es importante, uno de los retos, reivindicar lo que somos, ¿no? Es decir, hay bastante menosprecio de la gente que nos rodea. O sea, si bien es cierto, no nos determina, afecta nuestro liderazgo o nuestro posicionamiento frente al liderazgo, puesto que en muchas ocasiones se cree que solo las mujeres indígenas conocemos un entorno, no conocemos nuestro pueblo, pero recordemos que como pueblos indígenas nos manejamos bajo ciertas reglas y normas comunes, de tal forma que pues esto nos permite entendernos y dialogar, aunque nuestras lenguas sean completamente distintas. Entonces, ser indígenas no limita nuestras capacidades, al contrario, creo que las potencializa, porque nos movemos entre lo que se supone que implica ser indígena, ¿no? Lo que creemos, ¿no?, que son las mujeres indígenas, y lo que las mujeres indígenas somos en realidad. Muchas gracias, maestra Vanessa. Daría el uso de la voz a Marilyn Ramón. Ahí está. Sí, gracias. Bien, pues yo ahí, bueno, reflexiono la frase, ¿no?, de lo personal es político, y plantearía primero la pregunta, ¿qué es lo político?, ¿no? ¿Qué es lo político y qué es la política? También, ¿no?, que es algo diverso, diferente, y que también me hace reflexionar mucho, porque les comparto, en 2018, junto con investigadoras de Oaxaca y de Michoacán, hicimos una investigación para un poco visibilizar la participación política de las mujeres en diversos municipios indígenas, y a las mujeres con las que tuve la oportunidad de compartir, de coincidir, de dialogar, ellas no se consideraban, aunque estuvieran en espacios donde a lo mejor la mayoría diríamos están haciendo política o están participando políticamente, ellas no se visualizaban así, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, en lo comunitario, en la cuestión de los comités, ¿no?, los comités de papás y mamás, que les llamamos padres de familia, ¿verdad?, cuando la mayoría de las que participan somos mujeres. Entonces, o los comités de agua potable, las mismas delegaciones municipales,
etcétera, no, incluso las mayordomías, los espacios donde, digamos, tradicionalmente se ejerce la participación política de las comunidades indígenas, pero que al exterior, a lo mejor las personas no indígenas no consideran eso que es participación, ¿no? O sea, lo llaman tal vez participación ciudadana o participación social. Entonces, ahí me parece prudente hacer esa distinción entre estos dos espacios donde se ejerce la participación política de las mujeres indígenas, que es en el plano comunitario, al interior de sus comunidades, y al exterior en la cuestión electoral, ¿no? Y también, o sea, sí me agrada la frase, lo personal es político, pero también considero también en esta parte que las mujeres indígenas hemos estado reflexionando mucho en que no todo es la parte individual, o sea, sí nuestros derechos individuales como mujeres, que pugnamos y luchamos todo el tiempo por ellos y que es necesario seguirlos afirmando, pero también lo colectivo, ¿no? La parte de pertenecer a comunidades indígenas da esa otra mirada donde pues no todo evoca una representación individual, ¿no? Sino también nosotros estamos en el poder, estamos buscando la participación política porque buscamos justamente incidir en cuestiones más allá de un beneficio personal, sino más bien un beneficio colectivo de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, y eso es a lo que aspiramos, ¿no? Entonces ahí diferir un poco en esa parte de lo que nos arroja el feminismo hegemónico, ¿no? Porque también nosotras estamos construyendo esos otros feminismos y lo miramos también no solo en el plano personal, sino también en el plano colectivo, ¿no? El poder para qué, la política para qué lo queremos, no solo para nosotras, digamos, estar en un plano visible individualmente, sino también para justo posicionar los derechos de nuestras comunidades y de nuestros pueblos. Gracias. Gracias, Marilyn. Cedería el uso de la voz a Regina. Bueno, pues siempre las poblaciones más excluidas y discriminadas en México pues han sido los pueblos y las comunidades indígenas, ¿no? Y dentro de esa población indígena pues estamos las mujeres indígenas, ¿no? Que vivimos pues discriminadas, ¿no? Al ser sujetas de derecho público. Y sobre todo, como comentaba hace un ratito la compañera, ¿no? El salir de la comunidad y ir a estudiar a otra universidad siendo mujer indígena, joven. Sobre todo aquí estamos, bueno, compañeras, ¿no? Que ya tienen amplia experiencia, pero desde mi punto de vista como mujer joven, pues creo que sí es importante crear espacios desde las instituciones de este tipo de diálogo, de escuchar a las demás mujeres indígenas de las comunidades de aquí del Estado de México, porque todas tenemos perspectivas diferentes, todas tenemos contextos comunitarios diferentes desde la parte de los usos y costumbres, ¿no? O sea, todas tenemos diferentes normas de regirnos dentro de la comunidad, ¿no? El ser mayordomas, ¿qué implica ser para ser una mayordoma? Si me pueden aceptar siendo joven o qué tengo que cumplir para poderlo, ¿no? Y esos paradigmas debemos de irlos rompiendo para participar en un cargo comunitario como mujeres indígenas. ¿Qué debo de tener, no? ¿Qué trayectoria debo de tener dentro de la comunidad? Participar en faenas, comentaba la compañera Lee, ¿no? En los espacios desde la escuela, ¿no? Desde los comités de apoyo para aquellas que son madres, porque ahí es donde se empiezan a empoderar las mujeres, ¿no? A alzar la voz y decir, sí puedo, sí lo puedo hacer. Entonces, pues creo que podemos empezar desde la comunidad, conocer cuáles son nuestros contextos en los cuales vivimos cada una de las mujeres y poder saber cómo enfrentarlos, ¿no? Cómo quitar o romper esos paradigmas y estando ya acá en las instituciones o en las escuelas, pues a completar ese conocimiento y poderlo replicar allá. Gracias. Gracias, Regina. Daría el uso de la voz a la maestra Nora Ibarra. De Dorotea Grijalva, muy bonito, donde dice, mi cuerpo es un territorio político. Y este texto lo utilizamos porque nosotros vemos el cuerpo biológico.
Pero a veces nos perdemos en este positivismo al ver solo el cuerpo biológico, porque más que cuerpo biológico, este cuerpo también está lleno de emociones, ¿no? Lleno de relaciones. Entonces también es un cuerpo biológico, es un cuerpo social, es un cuerpo sexuado, que nos da pavor escuchar esta palabra, ¿no? Y es un cuerpo político. Y es muy interesante porque dice, ¿por qué es político? Porque lleva una serie de historias, ¿no? Finalmente mi imagen es porque trae una serie de antecedentes y de vidas y de experiencias atrás, ¿no? Y que claro, yo soy el reflejo hasta de mi enfermedad, en el caso de la salud, de toda esta historia de vida, o de mis ancestros, o de cómo conciben la salud, o las relaciones, ¿no? Entonces, es muy interesante que Dorotea Grijalva también hace énfasis que esta cuestión de percibirnos o no percibirnos completamente como este cuerpo político es porque estamos inmersos en esta estructura patriarcal, habla ella, de poder y heteronormada, ¿no? Y que ya vamos viendo las repercusiones en el área de la salud. La otra cuestión es que parte de las competencias del licenciado o la licenciada en salud intercultural, porque déjenme decirles que aquí tenemos una feminización de la matrícula. 80% de nuestra matrícula son mujeres y todo lo armamos como si fueran hombres, ¿no? O sea, toda la currícula a veces se arma como si solo existieran varones, pero tenemos mujeres, amas de casa, mujeres que tienen que trabajar o mantener a la familia o cuidar a alguien de la familia, o mujeres artesanas, o mujeres campesinas, o mujeres también que tienen esa labor de esposas y madres, y sacan bien, y sacan 10, ¿no? Esos los que sacan 10. Entonces, en esa cuestión, una competencia, al menos si yo incluyo en el eje, es que conformen argumentos. Y al conformar argumentos es una competencia que se va aprendiendo en casa. Es decir, yo escucho a las niñas, porque observen a las familias. Generalmente está hablando el mayor y si la niña quiere hablar, cállate, está hablando tu papá, cállate, está hablando tu tío, ¿no? Cállate, no, está hablando la abuela. Entonces, es un proceso que se van aprendiendo ¿dónde? Desde casa. O sea, si queremos participar y armar argumentos, lo vamos aprendiendo desde casa. Entonces, cuando yo les digo vamos a armar argumentos, empiezan a participar, ¿quiénes creen que participan más de las mujeres? ¿Las mujeres que vienen de ciudad? ¿O porque tenemos tenido alumnas extranjeras? ¿O alumnas que vienen de otro país? ¿No? O alumnas que vienen de otros estados. Y aunque la mujer Mazahua o aunque la mujer Otomí tenga un argumento mejor realizado, no les da mucha pena poder levantar la voz y decir, creo que mi opinión es esta. Entonces, claro, esto lo entendí pasando 2 o 3 años, ¿no? ¿Por qué no participan? ¿Por qué no participan las mujeres? ¿Por qué no participan? Y entonces ya fui entendiendo que les da mucha pena hablar. Y ya en corto me decían, a mí me da pena hablar. ¿Qué tal si lo que digo es una tontería? ¿Qué tal si lo que digo a lo mejor no fue lo que quise decir realmente? Entonces digo, hagamos ejercicios. Escriban su idea. A lo mejor la idea es una y lo que sale es otro asunto. No importa. Atrévanse, ¿no? Atrévanse. Y alguien sí dice, pero es que lo que dijo fulana ni tenía sentido, pero se atrevió. Empecemos por ahí, ¿no? Tenemos que atrever. Y es como un ejercicio de empezar a armar argumentos. Entonces, esta cuestión yo lo veo, lo tenemos que favorecer desde casa, porque si no, nuestras niñas no van a participar, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Nora. Doy el uso de la voz a Rocío. Muchas gracias. Pues bueno, yo creo que hay coincidencias en el diálogo. También yo partiría por los dos términos, ¿no? Primero persona y qué es político. Bueno, yo creo que asumiendo ya la definición que nos dio la licenciada Medellín, pues yo creo que sabemos claramente qué es lo que buscamos. Sin embargo, en el tema indígena no somos individuales. En el tema indígena somos colectivos y eso lo aprendí a lo largo de este camino porque yo buscaba un derecho, pero cuando empecé a involucrarme con hermanas y hermanos que tenían ya mucho más conocimiento en el tema de los derechos de las comunidades indígenas, te das cuenta que una acción que tomes le puede afectar al otro hermano o a la otra hermana. Entonces tienes que tener mucho cuidado en las decisiones que tomes como persona, porque es un tema muy delicado para las comunidades porque ahí nos regimos de manera colectiva. Y sí, la verdad es que yo quisiera partir de esa situación, ¿no? De que sí es importante
empezar a regir desde nuestros hogares lo que queremos realmente dar a conocer. Porque como yo les comentaba, yo fui víctima de discriminación cuando asumí el cargo de representante indígena. Yo pensé que era fácil estar en una posición o en un lugar porque yo tenía una carrera o una licenciatura. Yo dije, ay, va a ser muy fácil para mí porque yo conozco, yo puedo leer y yo puedo ayudar, y realmente no fue así. O sea, el mismo ayuntamiento desconoce que una mujer en pleno siglo XXI sea representante indígena ante un ayuntamiento, porque esos cargos vienen específicamente para los hombres. Y yo incluso le decía a varios vecinos y vecinas, es que debemos de cambiar la forma de pensar, pero si desde nuestras autoridades violan esos derechos, pues está mucho más complicado. Entonces, yo creo que sí es importante. La verdad me llamó mucho la atención del rector de abrir un tema sobre derechos indígenas, porque veríamos otra perspectiva de los derechos individuales, porque en materia indígena no son derechos individuales, son derechos colectivos. Y les digo, yo realmente quedé muy asombrada porque todos los sistemas normativos que existen en las comunidades son colectivos, todos, desde el agua, desde el sistema de organización, por ejemplo, en las iglesias, en las escuelas, todo es colectivo. Lo que hace uno le puede afectar a la otra persona. Hace un rato comentaban de un diplomado que tomé, tuve la oportunidad de participar en Puebla, y la sorpresa que te llevas que todavía hay comunidades donde las mujeres no tienen derecho a nada, o sea, simplemente a cocinar y a ver a los niños. No recuerdo ahorita el municipio de Puebla, pero no tenían derecho ni siquiera de entrar a la iglesia a rezar, las mujeres. O sea, yo dije, bueno, pues yo vengo de turista, ¿no? Voy a entrar, pues no, o sea, están los fiscales y dice, aquí aunque seas foránea, aunque vengas con tacones, así no entras, porque aquí nuestras costumbres y nuestras tradiciones solamente los hombres son los que entran y realizan esas actividades. Entonces yo creo que sí es importante conocer más sobre la colectividad, y es un tema muchísimo, muy amplio, donde el término que ahorita nos quieren o nos mencionan, pues simplemente no va con los derechos de las comunidades indígenas. Sí es cierto que a lo mejor en la ley actual todos tenemos derechos y garantías individuales, pero ya en el tema indígena ya es otra cosa. No podemos mezclar una con otra, porque la verdad es que son temas que trastocan a todas las comunidades. Y yo creo por eso existe mucha violación de esos derechos, porque no conocemos ni siquiera el trasfondo de cada una de esas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a todas nuestras panelistas. Quisiera proponer para esta segunda etapa retomar algunas de las ideas que mencionaban para abrir camino a nuestra segunda pregunta. Retomaría un poco sobre lo que decía la maestra Vanessa de la importancia de reivindicar quiénes somos, y aquí lo uniría con lo que nos comentaba Rocío. Las mujeres indígenas, los pueblos y las comunidades indígenas valoran el tema de los derechos en el colectivo, ¿no? Entendemos nuestros derechos como personas a la vida, a la educación, a la identidad, etcétera, pero también tenemos derecho como colectivo a la toma de decisiones, a la tierra, al uso de recursos, etcétera. Entonces, partiendo de esta reivindicación, por una parte que nos propone la maestra Vanessa de quiénes somos las mujeres indígenas y cómo nos hemos ido presentando en diferentes escenarios, y lo que nos menciona Rocío de la reivindicación del tema de la apropiación y reivindicación de los derechos como colectivo, como pueblos y comunidades, yo partiría también un poco mencionando lo que nos decía la maestra Nora. Es importante que desde nuestro ámbito de participación potenciemos y desarrollemos las habilidades de las mujeres que van a ser futuras tomadoras de decisiones. Entonces, en este escenario, teniendo en cuenta, por una parte, la importancia de la reivindicación, por otra parte, el fortalecimiento del colectivo, de que somos pues, pueblos y comunidades que tenemos que empezar a visibilizar
el tema en lo colectivo y esta necesidad de generar estrategias para impulsar que las mujeres se apropien de su voz, yo propondría que esta segunda ronda la centráramos en qué estrategias y recomendaciones darían desde el espacio donde ustedes tienen influencia a las mujeres que vienen atrás de nosotras. Si me pudieran comentar 2 estrategias que ustedes consideran muy puntuales para fortalecer y diversificar los modelos actuales de liderazgo. Iniciaría en esta ocasión con Rocío Silverio. Bueno, yo creo que una estrategia primero es desde casa empezar a platicar con nuestros niños y con nuestras niñas de que todos somos iguales, porque realmente desde ahí partimos. Si yo a mi hija le digo que únicamente se va a dedicar a los quehaceres del hogar, difícilmente ella se va a poder visualizar en un futuro siendo abogada o siendo presidenta municipal. Y si yo a mi hijo le digo que se prepare para ser abogado y que él no tiene nada que ver incluso en los quehaceres del hogar, pues él quizá tendrá otro panorama distinto. Yo creo que es empezar a ver la situación de los derechos tanto individuales como colectivos desde el hogar. Esa sería una situación. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí somos padres de familia, somos madres de familia, y desde ahí incluso ver que en México existen solamente una sola persona sin distinción de raza, sexo y color, porque a veces también eso influye muchísimo y no hemos podido avanzar porque nos ven de diferente forma. Esa sería una estrategia. Y la otra, bueno, yo estaba como más metida en el tema de la participación política porque me he dado cuenta que desde ahí también existe la brecha en las instituciones. Yo sé que los partidos políticos son los que otorgan los espacios para ocupar un cargo de elección, pero también considero yo que los partidos políticos al recibir un recurso de la nación tienen la obligación de cumplir con las leyes que ya están establecidas y en este caso pues el instituto que sea un buen observador de que se cumplan esas leyes, porque la verdad es que se violan mucho esos derechos. Existen los espacios para las comunidades indígenas ya en estas alturas, pero son ocupadas por personas que únicamente se disfrazan en esos espacios. Yo creo que es más vigilancia en esa situación. Gracias. Gracias, Rocío. Cedo la voz a Regina Cruz. Bueno, las estrategias que se podrían crear para formar nuevos liderazgos de las mujeres jóvenes, pues es impulsar a las compañeras desde la academia, ¿no? Desde la escuela, que no tengamos como pena en participar en este tipo de eventos o acudir, ¿no? a formación en otras instituciones. Sé que es importante estar aquí dentro de la institución, pero les voy a contar algo. Cuando yo era estudiante de la universidad, se abrió este foro de liderazgo para mujeres indígenas e invitaron a la Universidad Intercultural, ¿no? Entonces, en ese tiempo, pues, había pues el tema del recurso y los traslados, porque era hasta la ciudad de Toluca. Entonces, pues, platicamos con el IEM, con los compañeros de vinculación, y pues se nos abrieron esas puertas, ¿no?, para poder ir a asistir a ese foro de formación de mujeres indígenas jóvenes, y que creo que también desde aquí, desde la institución, con el rector, pues pudiera, ¿no? Si hay este tipo de invitaciones por parte de instituciones, que las mujeres indígenas de aquí de la universidad o de otra institución puedan asistir a ese tipo de eventos, pues tengan los recursos suficientes como para poder asistir, porque siendo estudiante uno, pues la verdad no tiene como toda esa posibilidad, sabiendo que son foráneas o que vienen de comunidades lejanas. Entonces, pues dar esas facilidades, ¿no?, desde la parte educativa a las compañeras para que puedan asistir a ese tipo de
foros y pues que existan los recursos suficientes como para poder hacer las gestiones de los traslados, de alimentación, porque sí genera un gasto, más siendo foráneas, ¿no? Entonces, y de esa manera se va a ir fortaleciendo y podemos levantar más la voz, ¿no? Las mujeres en diferentes instituciones. Gracias. Gracias, Regina. Gracias, rector. Para no meter en conflictos a la maestra Vanessa Salazar Lomo. Me tocó que no quiera funcionar el micrófono. Bueno, desde el ámbito en el que yo me encuentro, creo que hay un montón de estrategias que pudiéramos nosotros trabajar. Pero yo creo que una de las más importantes es que entre las mujeres que pertenecemos a esta universidad necesitamos hablar, necesitamos dialogar y generar estos espacios y estas redes de diálogo en distintos escenarios que no nada más son las aulas de clase, ¿no? O sea, tenemos espacios muy importantes y muy valiosos en esta universidad, como por ejemplo los temazcales, ¿no? Son espacios de reunión donde se trabajan pues muchas emociones, muchos conocimientos ancestrales, ¿no? Muchas reflexiones del día a día que terminan funcionando de repente más que las mismas clases teóricas que uno como académica da, ¿no? Eso es de lo que yo me he dado cuenta. Creo que hay que retomar ceremonias rituales que también hacen muchos colegas de acá de la universidad, ¿no? Del cuidado del agua, del cuidado de la tierra, de cómo caminamos el mundo, ¿no? Que es una perspectiva completamente diferente a lo que se nos ha enseñado, ¿no? En las aulas o desde una perspectiva occidental. Por ejemplo, me parece que hay que dar oportunidad a estos conocimientos, darnos nosotros como mujeres indígenas, como hombres indígenas, ¿no? La posibilidad de acercarnos a estos conocimientos que nosotros ya negamos durante mucho tiempo, ¿no? O que nosotros pues hemos relegado o menospreciado también. Considero que estas redes nos podrían permitir salir o modificar algunos entornos violentos en los que a veces nos movemos, ¿no? Puede ser el familiar, ¿no? El social e incluso el escolar, ¿no? Donde también a veces vivimos como violencias. Entonces me parece que también podríamos implementar, incluir en los planes de estudio, ¿no? Temáticas que tengan que ver con la gestión, ¿no? Con la autonomía económica. Creo que nos hace mucha falta el trabajo con respecto a la autonomía económica. Y la toma de decisiones, ¿no? O sea, necesitamos como mujeres indígenas, como mujeres en general, aprender a gestionar, a generar, a cuidar, a multiplicar y valorar nuestros ingresos económicos, ¿no? A dignificar el trabajo doméstico que hacemos, porque yo creo que muchas de las que estamos aquí no nada más venimos a la escuela, ¿no? Trabajamos y aparte somos mamás y aparte somos tías y aparte somos nanas y pareciera que tenemos que cumplir todos esos roles y tenemos que cumplirlos bien, porque si no hay un castigo que nosotras mismas nos asignamos, ¿no? Y ese sentimiento de culpa que nosotras tenemos también no nos permite de repente avanzar. Entonces creo que asignaturas que tengan que ver con el género, ¿no? Con la economía, nos ayudarían como bastante, ¿no? Y finalmente no quisiera comprometer a las autoridades, pero creo que nos hace falta recurso económico también, ¿no? Porque esto no se va a hacer solo. Las salidas que tengamos que trabajar, donde promovamos, donde coadyuvemos al cuidado de las otras mujeres, etcétera, etcétera, necesitan recurso económico, ¿no? Entonces yo creo que eso es también fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Vanessa. Ya que Marilyn tiene el micrófono, ¿qué te parece? Sí, ya. Gracias. Pues yo quiero responder esta pregunta, ¿qué estrategias y recomendaciones? Pues un poco parafraseando a una mujer indígena, que es la comandante Ramona, que hablaba de una frase muy icónica de ella, es que quiero que todas las mujeres encuentren, ¿no? Comprendan la importancia de organizarse, porque pues si no nos organizamos pues es difícil construir y que nuestras miradas pues sean tomadas en cuenta en todos los espacios. Y un poco también hacer un recorrido muy breve, nada más una mención histórica.
en cómo a nuestras abuelas, a nuestras ancestras, aquellas mujeres que abrieron el camino, les costó pues que los temas de las mujeres indígenas se colocaran en los movimientos mixtos, porque eso no fue fácil, ¿no? Que se hablara pues de toda esta parte colectiva de los pueblos, de los derechos a la libre determinación, a la autonomía, al territorio, pero que cuando las mujeres indígenas dijeron que creen, también en la comunidad nos están violentando, tampoco podemos decidir sobre nuestros cuerpos, tampoco nos permiten participar, y hay que decirlo y hay que nombrar lo que sigue pasando, ¿no? Entonces a nuestras abuelas, a nuestras ancestras les tocó arrebatar los micrófonos, les tocó organizarse, les tocó, dicen algunas mayoras, ¿no? O sea, nosotros ahorita, ustedes a lo mejor participan en espacios de incidencia o de participación y les pagan a lo mejor hasta los traslados y muy bonito, a lo mejor no tanto como quisiéramos, siempre como que buscamos más y más, ¿no? Pero decía, nosotros nos movíamos con nuestros propios recursos y dejando a nuestros hijos y buscando las formas de poner nuestras voces en las mesas de toma de decisión, ¿no? Entonces, honrar la memoria siempre de nuestras antecesoras, siempre es importante reconocer su caminar y no seguir, ¿cómo decirlo? No dejar, no olvidar que es necesario seguir colocando estas voces de las mujeres indígenas, ¿no? Y lo digo porque el movimiento mixto indígena es muy complejo, ¿no? Sigue habiendo esa invisibilización, esa minimización a los liderazgos de mujeres indígenas y de pronto se vuelve muy complejo siquiera hacernos escuchar o alzar nuestras voces. ¿Cuáles son las estrategias que yo compartiría? Pues acuerparnos, ¿no? Acuerparnos, no caminar solas, tejer redes, fortalecer nuestros liderazgos colectivamente y no solamente esperar lo que sea a nivel institucional, que nos digan o nos informen o nos comenten sobre nuestros derechos. Nosotras como mujeres tenemos muchos saberes, nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras personas cercanas tienen mucho que compartirnos y hay que generar esos diálogos, como ya también lo mencionaron, ¿no? Seguir entretejiendo estas luchas, yo lo diría así, ¿no? Y también pues esta parte desde mi caminar pues me ha permitido darme cuenta que es necesario que las mujeres sigamos apropiándonos de nuestros derechos humanos, ¿no? Que no basta con que estén en la ley, sino que nosotras nos sintamos parte, que los vivamos, que los ejerzamos, que los comprendamos, porque a veces también es difícil, ¿no? Y reconocernos como sujetas de derechos, no como sujetas de atención, no como ese ser, como nos hizo creer el racismo, ¿no? Que valíamos menos, que éramos menos importantes, que no merecíamos ser tomadas en cuenta, sino todo lo contrario, ¿no? Ser mujer indígena es una afirmación política y tenemos que afirmarnos de esa manera y seguir dándole esa vivencia cotidiana al ser mujeres indígenas, ¿no? Entonces yo apostaría a esa parte de seguir fortaleciendo esos liderazgos, porque cuando una mujer indígena sabe lo que es, quién es, de dónde viene y hacia dónde va, puede hacerlo en todos los espacios donde ella se pare. En un partido político tal vez cuesta, es difícil abrir esos caminos, pero lo puede hacer, alza su voz, busca esas estrategias y no tan fácil pues es pues invisibilizada o sacada del juego, ¿no? Pero bueno, es como también, como dicen mis compañeras, un poco de un lado, pero también tiene que haber una respuesta del otro lado, porque no podemos seguir siempre siendo nosotras las que tengamos que estar fortaleciéndonos y siguiendo, porque pareciera que nosotros ya lo tenemos claro, pero allá la respuesta muchas veces no la tienen, tanto al interior de nuestras comunidades, de los machismos que existen, tanto en las instituciones también que siguen siendo rígidas en cuanto a la participación política. Gracias. Muchas gracias, Marilyn. Finalmente, si Nora nos ayudas a cerrar esta ronda. Bueno, yo creo que desde mi trinchera es el trabajo de trabajar el pensamiento colonial. Porque si no trabajamos esta cuestión del pensamiento colonial, que es esta cuestión del sexismo, del clasismo, del racismo, de los reglamentos heteronormados, esto va a continuar, ¿no? Es decir, si no nos sentamos a reflexionar, en clases lo hacemos, ¿no? Tenemos las asignaturas de filosofía, epistemología, tenemos las asignaturas de cultura, ¿no? Antropología médica, sociología de la salud, nos lleva a la reflexión de estos pensamientos coloniales, de dónde aprendimos a discriminar con base en el color, pues en la casa.
con mis vecinos, mis tías, ¿no? Entonces tenemos que trabajar este pensamiento colonial. ¿De dónde aprendimos la homofobia? Pues en casa, ¿no? Un chiste del jotito, ¿no? Entonces, ¿dónde? Pues tenemos que trabajar este pensamiento colonial. ¿De dónde aprendimos a darle valor a la piel blanca, nada más, ¿no? Y aunque tengamos, yo les digo, a ver, díganme un premio Nobel, moreno o negro. Ni uno. La ciencia es racista, ¿no? Entonces tenemos que trabajar, reconocer este pensamiento colonial, porque hay producción. Yo me quedo sorprendida con, lean Carlos Lenkersdorf, el artículo de Cosmovisión. Él da una propuesta filosófica que, como dice la compañera, de la comunidad tojolabal, del nosotros. Incluso hace toda una propuesta que ni siquiera ni un lingüista mexicano se había dado cuenta de esta cuestión, que no era el yo la partícula más importante, sino era el nosotros. Y entonces hace esta propuesta filosófica Carlos Lenkersdorf, que así se llama este auditorio, ¿no? Que era un lingüista alemán, y entonces se da cuenta que no nada más existe el yo, primero yo, después yo y al último yo, ¿no? Hasta lo repetimos. Para ellos no, como dijo la compañera, lo que me afecta a mí les va a afectar al resto, bueno o malo, ¿no? Entonces, Carlos Lenkersdorf da esta cuestión de la cosmovisión sobre el nosotros. Yo digo, es para que le hubieran dado un premio Nobel, sí, ¿no? En la cuestión filosófica, porque da otra propuesta de realidad, no nada más la individual, sino que hay otras maneras de entender la realidad como es el nosotros. No existe. Incluso lo corrieron de México, lo corrieron de la UNAM, pero como no había nadie que entendiera el maya tojolobal, lo volvieron a llamar, ¿no? Entonces iba a acabar la Academia de Maya, ¿no? Entonces, esta cuestión, tienen que venir a veces extranjeros para darnos cuenta de que necesitamos un cambio epistémico, ¿no? Entonces yo creo que uno sería el pensamiento colonial. La otra cuestión que ya han señalado las compañeras, espacios de diálogo. No, creo, bueno, agradecemos, yo creo que al rector, esta cuestión de espacios de diálogo, porque yo les digo a los alumnos, a ver, háblenme de espacios donde recreemos nuestra identidad como hombres o como mujeres. Entonces, sí, pues yo identifico dos muy claras, la cantina, ¿no? Porque ahí regodeo mi masculinidad heteronormada, ¿no? Sí, ¿no? O la iglesia, donde regodeo mi feminidad, ¿no? El ser mujer. Entonces necesitamos otros tipos de espacios para otros tipos de construcción de ser mujeres y de ser hombres. Y como bien dicen las compañeras, tenemos que también invitar a nuestros compañeros varones, porque si no, vamos bien avanzadas aquí, y el compañero, ¿y esta marciana de dónde salió? Sí, ¿no? Entonces también tenemos que invitar a los compañeros varones a estos espacios de reflexión, ¿no? Yo también estamos viendo, y tenemos que sanar los linajes también de los compañeros varones, ¿no? Ya sí hemos trabajado mucho, como dice Vane, en temazcales, los linajes femeninos que están con mucho dolor, pero también estamos viendo que los hombres los estamos dejando atrás, ¿no? Entonces ya viene, entran los linajes masculinos también a curarlos, pero también necesitamos curar nosotras, ¿no? Y nosotros y nosotres. Entonces, ya lo había dicho Vane, el temazcal, los recorridos. Cuando ya vamos a comunidad y vamos con la comunidad, sí te das cuenta, de veras, te das cuenta del trabajo comunitario, de las redes que hay, los lacitos, como este petate que dicen, ¿no? Que se va entrelazando entre las comunidades, dices, wow, con y sin nosotros la comunidad avanza, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias, Nora. Agradecerles nuevamente las reflexiones, los puntos que abrieron. Yo quisiera que para nuestra última ronda ya de reflexiones finales, pudiéramos cerrarla mucho como, y voy a retomar las palabras de Marilyn, entendiendo a las mujeres como sujetas de derecho, ¿no? Todas las mujeres, específicamente las mujeres indígenas, por las particularidades que les atraviesan, han tenido también, como lo comentaba Nora, la maestra Vanessa, Rocío, Regina, luchas en específico, pero que nos permiten reafirmar nuestra identidad como mujeres y también como mujeres descendientes de pueblos originarios. Entonces, lo que yo pediría para esta última ronda es un ejercicio más como de proyección y prospectiva, pensando que en estos siguientes 3 años, la legislatura del Estado de México, como ya sabemos, por primera vez en la historia, se va a integrar mayoritariamente por mujeres.
¿no? 38 mujeres frente a 37 hombres. De esas 38 mujeres, 3 accedieron al cargo postuladas por partidos como Acción Afirmativa Indígena. Uno de los requisitos de la autoridad electoral administrativa y jurisdiccional, de quien tenemos representantes, fue justamente que se creara una agenda de trabajo que respondiera a las necesidades particulares del grupo al que se representaba. Si ustedes tuvieran oportunidad de incidir con una temática en esa agenda, solo una, que se va a escuchar, que se va a dotar de recursos y que se va a implementar, ¿qué valorarían que se integrara a esa agenda? Esa, les propongo, sea nuestra reflexión final. Iniciaría, porque siempre dejo a la maestra Nora de últimas, ahora sí, con Nora. Bueno, pues primero que el perfil de quienes van a conformar esta agenda pues tuvieran perspectiva de género, porque aunque seamos mujeres, no significa que tengamos perspectiva de género, ¿no? Puedo ser mujer, pero con una visión muy androcéntrica. Yo creo que esa sería una cuestión. La agenda entrarían como la violencia de género y sexualidad, porque vemos muchas cuestiones de maltrato. En violencia de género, sobre todo, vemos abuso sexual, ya lo habíamos señalado, violaciones, incestos, ¿no? Es como también algo muy cotidiano y muy común aquí en estos espacios, ¿no? En estos contextos. El tema de aborto que no está legalizado, pero lo que nosotros también vemos es una falta de educación sexual porque se escoge el aborto como una última solución a una cuestión donde tú preguntas, nunca hubo educación sexual, ¿no? Y la agenda de educación sexual. También una investigación que hicieron apenas una joven de morbilidad fue interesantísimo, porque las primigestas, entre 15 a 25 años, primigestas, les preguntaron que si el embarazo había sido planeado y deseado. 80% dijo que era un embarazo no planeado. Entonces, ¿qué significa? Que dicen, es un embarazo no planeado, maternidad obligatoria. No te queda de otra. O lo quieres porque social y culturalmente, si no lo quieres, pues eres maldita, ¿no? Entonces yo creo que la educación sexual es un punto fuerte. Gracias. Muchas gracias, Nora. Daría la voz a Rocío. Bueno, yo creo que, primero felicitar a la legislatura, ¿no? Que se haya revisado, en este caso también al instituto, que revise que exista participación de mujeres, porque la verdad es que es un reto muy difícil. Yo me registré por acciones afirmativas y casi me pedían hasta el acta de defunción para comprobar que yo era indígena. La verdad es que yo fui representante indígena 2 periodos en mi municipio. Contaba con mi constancia de mayoría de esos 2 periodos, fueron por asamblea, y todavía solicité la constancia de identidad indígena, que me proporcionaron 2, y aún así muchísimas cosas, ¿no? Entonces no existe como tal la apertura realmente a esos espacios, y es triste y lamentable. Yo agradezco primero también al Tribunal Electoral, porque ahí es donde siempre acudo para que me escuchen y para que me resuelvan mis asuntos. Y también reconocer el trabajo de la Defensoría Pública del Tribunal Electoral, que han sido mis asesores desde sus inicios, hace 10 años. Y pues bueno, como tema fundamental, a mí me gustaría tocar en lo particular el tabulador de sueldos. Yo creo que hay muchos temas, muchos temas importantes, pero el tema de los sueldos, porque no es equitativo, no es igualitario, y ojalá y la legislatura dentro del Código Financiero establezca realmente que los sueldos para tanto hombres como mujeres sean igualitarios, porque es triste y lamentable que incluso en cualquier ámbito, ¿no? Hablemos de profesores, profesionistas, y todos tienen un sueldo diferente. Bueno, a mí me ha tocado que yo gano un sueldo, pero mi compañero de trabajo, y a pesar de que hacemos todavía más que ellos, pues tengan un sueldo mucho mayor y es más privilegiado. Yo creo que sí es importante que se vea ese tema. No sé si aquí suceda, ¿verdad? Pero bueno, en algunos lugares de por allá de Temuaya sí pasa, que existe esa situación. Me gustaría que se resolviera ese tema, y sobre todo también
aprovechando que está el Tribunal Electoral, que realmente los espacios que sean para mujeres, pues los ocupen las mujeres, porque luego a veces por el tema del género, o sea, no sé cómo llamar a las otras personas que tienen diferente forma de creer que son hombres o mujeres. Yo creo que yo en lo personal no es por ofenderlos ni mucho menos, pero la condición Dios nos da, ya uno sabrá qué es, ¿no? En su vida, pero que realmente esos espacios sean para mujeres, porque a veces también se aprovechan esos espacios, se ocupan malamente diciendo es que yo me siento mujer y ese espacio es para mí, realmente no es así. Entonces, si las leyes están abriendo a todos los espacios, pues que vigilen que esos espacios sean específicamente para todas las mujeres. Gracias. Ahora cedo el uso de la voz a Marilyn. Sí, gracias. Pues está complicado, ¿no? Elegir solamente un tema. Queremos poner todo porque creo que faltan muchas cosas. Bueno, primero, pues sí, no, ya es un logro bastante notorio que mayoritariamente la legislatura se integre, que ya se integró por mujeres. Digo, la verdad es que tampoco no quiero sonar pues sí, incómoda, pero pues ¿cuántas de esas mujeres son mujeres indígenas? Ya dijeron que 3, ¿no? Entonces creo que todavía hay un reto ahí de que las mujeres indígenas no solo tengamos derecho a la participación política, sino a la representación política y que la paridad sea sustantiva, no solamente sea numérica, ¿no? Hablo de mujeres diversas, mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, mujeres afros, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí dejaría ese reto y también, pues en cuanto a la agenda, pues también esperaría que esa agenda, ojalá, ¿verdad? Es una aspiración, creo, es una cuestión que siempre hemos impulsado, al menos las mujeres desde las organizaciones, es que se construya de manera colectiva con la ciudadanía, ¿verdad? Creo que eso siempre también es deseable, pero bueno, pues creo que vamos caminando hacia allá y ya es esperanzador que estemos avanzando, falta todavía, ¿no? Falta todavía que las voces se sigan escuchando y que se sigan tomando en cuenta todas las miradas intercultural, de género, interseccional, etcétera. Y bueno, ¿qué yo pondría en esa agenda? Miro que es necesario colocarlo la justicia socioambiental, ¿no? La justicia socioambiental, porque los pueblos indígenas, nuestros territorios están siendo despojados, ¿no? Nuestros cerros están siendo talados ilegalmente. No tenemos acceso a la tierra, las mujeres en muchos lugares, ¿no? Y tiene que ver con su justicia socioambiental, los megaproyectos que siguen lastimando nuestras comunidades y que tampoco se está respetando el derecho a la consulta libre, previa, informada, y que estamos padeciendo un racismo socioambiental, ¿no? Miremos cómo vive nuestro país, nuestras comunidades indígenas y las comunidades de las periferias que mayoritariamente están integradas por personas indígenas migrantes, cómo vivimos, ¿no? En la pobreza, en la desigualdad, en la marginación y donde todos los proyectos que nos atraviesan nunca nos benefician, donde se llevan nuestra agua, se llevan nuestros recursos naturales y nos quedamos tristemente viendo muchos. También hay que reconocerlo, están luchando muchos compañeros, compañeras, poniendo sus vidas, sus cuerpos, pero están también en riesgo sus vidas incluso. Entonces yo pondría esa justicia socioambiental porque una compañera indígena dice, ¿no? Todos respiramos, todos comemos, todos tenemos esos derechos y la mayoría que los preservan son los pueblos indígenas y no pueden ser solamente los pueblos indígenas. Tenemos que involucrar a toda la sociedad. Gracias. Alma, te escuchamos. Sí, gracias. Pues en la agenda, pues ya las compañeras atinadamente pues dijeron algunos temas que son muchísimos. Yo propondría la erradicación de la violencia y no discriminación a las mujeres indígenas en los espacios de la toma de decisiones, ¿no? Es importante pues que en esta agenda venga ese espacio a que las mujeres indígenas no seamos discriminadas en algún tipo de elección popular, ¿no? Como mencionan, solo son 3 mujeres, ¿no? Que están indígenas dentro de la legislatura, sin embargo, pues sabemos muchas mujeres en el Estado, las cuales podemos ocupar también ahí la toma de decisiones, y no solo ahí, ¿no? Sino en los espacios de diferentes instituciones, en la comunidad, donde podamos
pues empezar, ¿no?, desde participar en ser comisariadas en la tierra y territorio, que es un tema también muy importante, donde no nos dejan tomar decisiones porque los comisariados son los que están siempre allí tomando decisión, como comentaba la compañera Lynn, ¿no?, de estar despojándonos de los espacios cuando nosotras también tenemos esa voz en la toma de decisiones. Gracias. Finalmente, escucharemos las reflexiones de la maestra Vanessa Salazar. Muchas gracias. Coincido con las compañeras panelistas, creo que lo que acaban de mencionar es fundamental y yo creo que también sería fundamental que la legislatura tuviera mayor contacto con representantes, ¿no?, con mujeres indígenas, a través sí de las 3 mujeres indígenas que ya nos representan allá, pero necesitamos abrir espacios de diálogo cada vez más constantes, porque si no pareciera que se queda en el tintero, el trabajo, los posicionamientos que, por ejemplo, nosotros tenemos, que si bien los recuperamos de otras compañeras con quienes hemos trabajado y a partir de sus experiencias, ¿no?, es necesario que sigamos dialogando. Mientras se vayan cerrando cada vez más estos espacios, pues difícilmente lograremos algo. Entonces yo creo que ahí sí hay un trabajo muy arduo por hacer por parte de la legislatura. Yo añadiría a estos temas que comparten las compañeras el tema de la lengua indígena, porque la lengua indígena, como bien ya han dicho bastantes estudiosos de la lengua indígena, no nos permite recuperar formas de ver y entender el mundo. Entonces necesitamos nuevas formas de ver y entender el mundo, ¿no?, de comprendernos, de escucharnos, de valorar lo que estamos pisando, de valorar lo que estamos comiendo, de valorar el piso, el cielo, el aire, el lugar en el que estamos, los pájaros que nos despiertan cada mañana, ¿no? Y eso pues derivará en todas otras políticas públicas que ya les tocará desarrollar. Pero sí es importante que, como les menciono, que recuperemos el asunto de la lengua indígena y el diálogo entre las poblaciones indígenas con las legislaturas. Muchas gracias Vanessa. Para cerrar este diálogo, escucharíamos el mensaje de la maestra Verónica Trujillo Mendoza, quien forma parte de la división de la licenciatura de Lengua y Cultura. Perdón. Buenas tardes. Voy a intentar hacer este discurso que era de inicio, ahora de cierre. Tonalti, San Macehualmexihuamej, buen día, buenas tardes con todas las mujeres, todos los hombres procedentes del seno de pueblos originarios, facilitadoras, conductoras y organizadoras de este círculo de diálogo sobre la participación política que realizamos hoy con el apoyo del Instituto Electoral del Estado de México a través del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México. Son bienvenidos, son bienvenidas y agradecemos este espacio al Fogón, al Núcleo del Aliento y al Centro Palpitante de la Universidad Intercultural del Estado de México por recibir este trabajo. Esta tierra que habitamos es una entidad con considerable población indígena, principalmente de los pueblos originarios Ñatjo, Ñañú, Nahua, Piecajó, Botuná, pero también afromexicana y de migrantes. En las rutas de su historia han existido valiosas mujeres que vale la pena recordar. Menciono 3 que me parecen ejemplares desde la antigüedad. La primera de ellas, Tecuixpo Izcazóchitl, quien enarboló el fin de la esclavitud de decenas de familias 300 años antes que Miguel Hidalgo y Costilla, bajo su encomienda que comprendió las tierras azcapotzalcas, hoy en la Ciudad de México, hasta las costas del Pacífico, donde actualmente se ubica Compostela, en el estado de Jalisco. La feminista, poeta y maestra Laura Méndez, de Cuenca, o la famosa bailarina Elisa Carrillo, miembro de una de las compañías de ballet más famosas del mundo. Incluso la poeta por todos conocida, Sor Juana Inés de la Cruz. Sin embargo, evocar sus nombres este día
exige enunciar con voz firme y clara la memoria de aquellas que no conocemos y que parece han sido recluidas al anonimato. Su celebridad fundamentalmente radica en el empeño cotidiano en la milpa, el tlecuil, el fogón, el cuidado de la familia, el trabajo en la fábrica, la oficina, el comercio, la política, incluso el aula. Tal como lo han hecho dignas representantes de movimientos sociales y comunitarios, tal es el caso de las mujeres que han encabezado escenarios trascendentes en defensa del territorio, defensa del agua y de diversos procesos identitarios sobajados por las formas coloniales y las lógicas de la modernidad occidental capitalista. Frente a este panorama, hoy en día, el país vive un gran momento para las mujeres y las dimensiones de lo femenino. Mujeres inteligentes, incansables, sensibles, pero conscientes del poder del colectivo en la comunalidad y lo social. Las tenemos ahora mismo cerca de nosotras y de nosotros, en casa, en la comunidad, en esta institución, en asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y, por supuesto, en otros escenarios de la vida política del país. Esto, sin duda, es un logro inédito que se debe concientizar. Me refiero a la conciencia porque solo a través de este ejercicio crítico y reflexivo es posible darnos cuenta de que ha sido un camino difícil y lleno de complejidades. Muchas veces las mujeres, y las mujeres indígenas en particular, se enfrentan a la consabida triple jornada laboral, la externa en el empleo, las internas propias del cuidado de casa, de los hijos o de los adultos mayores, y por supuesto la personal, además de la violencia, discriminación e incomprensión en diversos espacios, como el transporte, las instituciones, incluso la propia familia. Y para eso es que estamos aquí hoy. Para eso es importante el diálogo que pudimos escuchar y construir mano a mano desde la confluencia, pero sobre todo desde la diferencia, la diversidad, los sentipensares y los conocimientos propios que nos acuerpan. Nosotras que conocemos mejor que nadie las problemáticas a las que nos enfrentamos cotidianamente, sabemos que se requieren posturas políticas que permitan recobrar el sentido trascendental de lo político, es decir, que posibiliten el tomar una postura y contar con el poder de actuar frente a aquello que nos interesa y que nos afecta. Por lo anterior, es sustancial recordar que un círculo de diálogo se basa en el respeto, la equidad, la donación, la inspiración, la voluntad y sobre todo la colaboración de sus integrantes. Hablar en círculo ofrece la oportunidad de expresar nuestras cosmoconvivencias en libertad, no como algo ajeno y por tanto extraño, sino como propio y además compartido. Así, agradecemos este espacio, el trabajo de las moderadoras, las facilitadoras, y que haya sido provechoso para el corazón, el aprendizaje y sobre todo la acción política de todas y todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Verónica, por tu mensaje. Sin más, desde el Instituto Electoral del Estado de México queremos agradecer su tiempo, su escucha, su acompañamiento y a quienes nos acompañaron esta tarde en este círculo, todo lo que nos llevamos de ustedes. Gracias por compartir quiénes son, dónde están, por qué luchan y hacia dónde van. Muchas gracias a todos. De manera final, nos gustaría entregar un reconocimiento a la participación de quienes hoy formaron parte de este círculo de diálogo y, si me permiten, entregaría primero un reconocimiento al maestro Antolín Celote Preciado, quien nos abrió las puertas de esta universidad para llevar a cabo este ejercicio. A Rocío Silverio Romero, quien nos acompañó esta mañana. A Nora Ibarra Araujo. A Marilyn Ramón Medellín.
Regina Cruz Hernández y a la maestra Vanessa Salazar, que me quedan un poco lejos. Y agradecemos a todas las personas que nos acompañaron, su escucha, su tiempo, y desde el Instituto Electoral recordarles que es nuestro compromiso seguir haciendo este tipo de eventos que nos permitan la reflexión y el aprendizaje conjunto. Muchas gracias y bonita tarde.